Debo saludar a los hermanos de las diferentes orientes, Gran Oriente Ecuatoriano, la Nueva Era, GROENE, la Federación Colombiana de Logias Masónicas, hermanos de la Gran Logia Central de Colombia, de la Gran Logia del Norte de Colombia, de la Gran Logia Soberana de Libre Aceptados Masones de Venezuela, del Gran Oriente Nacional de Puerto Rico, del Gran Oriente Latinoamericano GOLA, del Gran Oriente Simbólico del Perú, del Gran Oriente de Chile, de la Gran Logia Mixta de Chile, de la Gran Logia Femenina de Rumanía, la Gran Logia Nacional de Memphis, el Gran Oriente Mixto Universal del Perú, del rito escocés antiguo aceptado, la Gran Logia Oriental del Perú, y el último representante, el hermano Roberto de Italia, de la Logia Camea de nuestro amigo Roberto Luongo. Y la Gran Logia Femenina de Chile, tenemos que mencionarla. ¿Quién viene? ¿Quién? La Gran Logia Femenina de Chile. A la Gran Logia Femenina de Chile. Las pautas para la plataforma son las siguientes. Los participantes deberán tener sus micrófonos apagados mientras dure la charla. Las preguntas se pueden hacer por chat y serán respondidas al final de la presentación. Hay dos confitriones, como siempre, el querido hermano Juan Eduardo y la querida Candy, por cualquier consulta o por cualquier duda que tengan, se pueden dirigir a ellos. Debemos tener en cuenta, queridos hermanos, que en 2 horas más, muchos hermanos de Colombia, de Ecuador, que son las 6 de la tarde allá, a las 8 tienen sus tenidas regulares. Entonces les voy a pedir que sean precisos y concisos en las consultas para poder terminar a la hora y puedan ingresar a sus respectivas logias. Nuevamente mi agradecimiento a todos vosotros, queridos hermanos, por estar nuevamente en conjunto con después de esta pandemia tan terrible, pero podemos por lo menos vernos las caras y el abrazo quedará pendiente para cuando nos veamos en los respectivos países. Querido hermano Josué, es todo suyo la palabra. Muchas gracias, hermano presidente de CIMAS, ilustre y poderoso, serenísimo gran maestro Héctor Díaz Montenegro, serenísimos grandes maestros y maestras, autoridades de las distintas obediencias que nos acompañan, venerables hermanas y hermanos, queridos hermanos todos. En primer lugar, y antes de dar inicio a esta presentación, quiero agradecer el alto honor que se me ha conferido por segunda vez de poder compartir con ustedes algunos de los humildes hallazgos que este hermano ha podido hacer en sus años, ¿cierto?, de militancia en nuestra amada orden. Y desde ese lugar de humildad, de agradecimiento fraternal, por esta oportunidad, quisiera compartir lo que yo en el correr del tiempo he tratado de construir como un esbozo de sistema, porque evidentemente la masonería todos sabemos lo muy diversa que puede ser. Sin embargo, en el ánimo de aportar a lo mejor herramientas que puedan ayudar a quienes tenemos la responsabilidad de conducir hermanos más jóvenes en la orden, y también aspirando a poder conseguir resultados mejores que los que uno mismo ha podido lograr en su trayectoria masónica, es que he seleccionado un conjunto de teorías, metodologías, principios epistemológicos que han dado con el paso del tiempo origen a esto que se va a discutir en las próximas semanas. Advierto desde ya que en el ámbito de la ciencia humanista, ¿cierto? No existe un método unívoco. La epistemología es una disciplina que justamente tiene por objeto estar permanentemente revisando cómo se hacen, ¿cierto?, las cosas para dotar de valor, de algún grado de seriedad, de lógica, a la producción del conocimiento humano en las distintas disciplinas, ¿cierto?, que lo componen. Y es desde ese lugar que se ha
construido lo que discutiremos esta noche. Entonces, paso directamente a compartir la presentación. Y bueno, como pueden observar, lo que quiero partir haciendo es aclarar el título de la presente exposición, y es Introducción al estudio del método docente de la masonería. Vale decir, lo que vamos a tratar de hacer en esta semana es que todos los hermanos, aprendices, compañeros maestros que nos acompañen puedan comprender cómo es que la masonería trata de transmitirnos el mensaje inicial. ¿Ah? Este no es un seminario para docentes masones, es un seminario para dotarnos a todos los que estudiamos la masonería de herramientas que nos permitan maximizar, ¿cierto?, esta actividad y poder así alcanzar mayores y mejores resultados. El paradigma base de la metodología en que se ha basado esta exposición es el punto de vista comparado, ¿cierto? Todos sabemos que durante el siglo XX en las distintas disciplinas se ha dado la discusión de la necesidad de un diálogo interdisciplinario con mira justamente a elevar los estándares epistemológicos de las distintas disciplinas del saber, y es en esa corriente en que se enmarca la metodología de esta exposición. Luego, quisiera compartir con ustedes, para introducir este tema, un recuerdo muy afectuoso que tengo por aquellos años en que yo era aprendiz de la orden, y recuerdo con mucho respeto como en alguna oportunidad un hermano muy amorosamente me llamó la atención, un maestro, al verme que yo andaba con una piocha, ¿cierto?, con el escudo de la masonería. Y con un afán muy paternal me aconsejó que por tradición en esa logia en particular no se recomendaba que los aprendices usáramos emblemas, ¿cierto?, en público, que nos identificaran como miembros de la orden. Ante lo cual en mi ímpetu de juventud me rebelé preguntando por qué, si yo también soy miembro de la orden, ¿por qué no tengo derecho a darme a conocer como tal? Bueno, además obviamente de que todos sabemos que un aprendiz de masón no es masón hasta que llega a la maestría, que es realmente cuando se adquiere la calidad de masón íntegramente hablando, ¿cierto? También él me dijo en respaldo de su consejo que era por precaución, porque al usar el símbolo de la masonería podría yo exponerme a que en la calle alguien me preguntara que por qué soy masón o qué es la masonería, y era muy difícil, ¿cierto?, que yo pudiera estar en condiciones en tan poco tiempo de dar una respuesta solvente frente a una pregunta tan difícil como esa. Y esto se ve ratificado, ¿cierto?, con el paso del tiempo en mis lecturas, cuando en un manual de masonería encuentro un autor que sostiene que la masonería es para el masón lo que el masón mismo es capaz de reconocer y realizar en ella. Entonces, esto va muy de la mano, ¿cierto?, de una de estas líneas metodológicas que inspiran esta investigación y que se conoce como el paradigma de la complejidad de Edgar Morin, ¿cierto?, que sostiene que la realidad es un fenómeno tremendamente complejo, multidimensional, por ende el ser humano difícilmente está en condiciones de definir de manera solvente, unívoca y omniabarcante, vale decir, válida para todos los seres humanos, la naturaleza de un determinado fenómeno. Y eso es lo que plantea, ¿cierto?, esta corriente de pensamiento, y creo que los años, ¿cierto?, de participación en la institución ratifican el que este paradigma es especialmente aplicable al fenómeno, ¿cierto?, de los estudios masónicos. Eso nos lleva entonces a realizar una primera conclusión, y es que la masonería en sí es un término polisémico, y todos sabemos que
esto significa que el concepto masonería puede ser entendido por cada uno de nosotros, ¿cierto? Desde como muchas cosas diferentes según quién sea el que lo define, porque está directamente relacionado con la naturaleza subjetiva de los procesos nociológicos del ser humano. Ahora, para quienes no hayan escuchado sobre estas teorías, quisiera poner un muy infantil ejemplo de cómo opera este fenómeno, ¿cierto?, de la polisemia y la complejidad de la realidad, que es sobre la base de la cual se está construyendo hoy en día los nuevos sistemas educativos, ¿cierto?, y de análisis nociológico. Supongamos en ese sentido, ¿cierto?, que esto que vemos, esta circunferencia que vemos en la presentación, fuera una torta. Y esta torta afortunadamente es encontrada por un ejército de hormigas. Resulta que las hormigas, ¿cierto?, dada su condición, van a tratar de alimentarse de esta torta, y alguna de ellas va a, no sé, pinchar la zona del marrasquino, otra va a pinchar la crema, otra va a pinchar el bizcocho, y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si luego de esta experiencia nosotros intentáramos hablar con las hormigas y les preguntáramos de qué sabor era la torta? Evidentemente que cada una de ellas va a decir que tiene sabor a marrasquino, a chocolate, y la pregunta que viene entonces es definir quién de ellas tiene la razón y quién de ellas está equivocada. Y lo que es obvio, según este ejemplo, es que todas están en lo cierto, pero ninguna de ellas es capaz de definir el sabor de la torta en sí, porque la experiencia supera las capacidades de percepción que ese ser individualmente considerado es capaz de comprender, de retener, y menos aún de explicar. Partiendo desde esa base, la masonería debería, en mi opinión, ¿cierto?, tratar de ser enseñada o compartida desde un lugar que dé espacio para las múltiples interpretaciones que los hermanos, ¿cierto?, van a ir haciendo según su experiencia, pero para que esa experiencia se transforme en un proceso de crecimiento, debe estar además guiada, conducida por una metodología que permita al estudiante sacar el mayor grado de provecho posible de su pertenencia en esta institución. Ese es en ese ánimo en que trabajaremos la próxima semana. Y es justamente por estos razonamientos que he explicado que la presente conferencia se basa en un enfoque desde el punto de vista comparado. Pues alude a un análisis multidisciplinario, como ya mencioné, ¿cierto?, del método docente de la masonería, y va a incorporar a lo largo de estas exposiciones, ¿cierto?, distintas paradigmas, razonamientos, teorías de múltiples disciplinas de las ciencias sociales, ya sea la pedagogía, Una vaina. la nociología, lógica, epistemología, ética, psicología y, ¿por qué no?, esoterismo, hermetismo y otras corrientes filosóficas igualmente respetables. Luego de ello, sin pretender desconocer todo lo que se ha dicho hasta acá respecto de esta naturaleza, ¿cierto?, polisémica del fenómeno masónico de la pertenencia a esta orden, para poder ir construyendo un diálogo común que nos permita entendernos, ¿cierto?, y dar validez a cada uno de los enfoques que los hermanos van desarrollando conforme su pertenencia y trayectoria en esta escuela. Queremos proponer solo con fines pedagógicos una definición de carácter meramente instrumental, que no pretende en ningún caso ser la única ni la más válida, ¿cierto?, respecto de lo que ha de entenderse por masonería. En este seminario, y solo con estos fines propedéuticos, comprenderemos a la masonería como una institución social de carácter filosófico y, por qué no, místico,
de naturaleza iniciática integrada por personas libres y de buenas costumbres, que instruidos en base a un particular sistema de docencia, basado principalmente en, primero, la práctica de un ritual iniciático, segundo, el empleo de un lenguaje simbólico, y tercero, una determinada disciplina iniciática, pretenden alcanzar un mayor grado de perfeccionamiento personal y al mismo tiempo contribuir por medio del servicio anónimo y desinteresado al mayor desarrollo de las naciones en un marco de solidaridad mutua y equidad social. Siendo esta la visión que este autor ha logrado desarrollar de cómo podría explicarse la masonería, entonces de esa definición podemos extraer que el método docente de nuestra institución pareciera entonces estar compuesto al menos de 3 grandes elementos. El ritual iniciático, que se caracteriza por el uso de un lenguaje simbólico y lo distingue por lo mismo de otros métodos docentes que podemos apreciar en instituciones de la sociedad, ¿cierto? Y que también va acompañado de una especie de disciplina iniciática, toda vez que símbolos como el trabajo de la piedra bruta, ¿cierto? La pulimentación de la piedra cúbica, o la propia expresión, ¿cierto?, de la construcción de templos a la virtud y cavar tumbas a los vicios, son elementos alegóricos que nos hablan de una determinada forma de vida a la que la institución nos invita, ¿cierto?, según el grado de avance que vamos adquiriendo al interior de esto. Luego, si el método docente de la masonería que hemos descrito está compuesto por estos elementos, y ya sabemos que la masonería en sí es un término polisémico que puede ser interpretado de muy diversas maneras diferentes, también entonces debemos ponernos de acuerdo en que lo que vamos a entender por ritual, lo que vamos a entender por lenguaje simbólico y por ende lo que vamos a entender por cada símbolo que estudiemos y cómo vamos a entender la disciplina iniciática a la que estos símbolos nos invitan, también son conceptos polisémicos. O sea, también son susceptibles de múltiples significados diferentes. Luego, el día de hoy vamos a tratar de comprender el primero de los 3 elementos del método docente que ya he aludido, y que es el ritual masónico, el ritual iniciático, ¿cierto? Y como hemos dicho que este es de carácter polisémico, vamos a poder ver entonces a lo largo de esta exposición distintas acepciones, ¿cierto?, que pueden ser aplicadas a explicar este fenómeno del ritual masónico, cuál es su naturaleza y tal vez lo más importante, tratar de desentrañar cuál es la necesidad de que la orden haya implementado como parte de la esencia de su método docente justamente estas ceremonias rituales, que es, como ya dije, al igual que el uso del lenguaje simbólico, elementos que las caracterizan y las distinguen radicalmente de todo otro tipo de escuelas de formación personal que podemos encontrar actualmente en la sociedad. Y para ir construyendo, ¿cierto?, un concepto, cada uno de nosotros, que nos permita acercarnos a una comprensión de los propósitos de esta metodología compuesta por el rito, es que vamos a partir afirmando que esta palabra tiene un origen etimológico, ¿cierto?, que la hace análoga a costumbre o ceremonia, ¿cierto? 2 palabras que, como veremos a continuación, tienen una significación muy diferente la una de la otra. Según el diccionario, ¿cierto?, la expresión rito hace alusión al conjunto de reglas establecidas para el culto
y ceremonias religiosas. Por ende, según esta definición que acabo de señalar, la primera faceta del rito que llama la atención es que constituye un conjunto de reglas, normas de conducta, de procedimiento, lo que implica, ¿cierto? Como todos lo hemos experimentado, ¿cierto? En nuestra pertenencia a las logias a las que estamos adscritos, es que este elemento normativo es innegociable. Los hermanos no están en condiciones de discutir si el ritual debe ser seguido al pie de la letra o si puede alterarse. Eso es por tradición algo que escapa, ¿cierto?, a lo que los hermanos pudieran estar facultados para hacer. Muy por el contrario, se insiste permanentemente, generación en generación, en conservar la pureza, ¿cierto?, de la ejecución ritual. Pero sin embargo, nos queda ahí como la sensación de que esto es como a lo mejor demasiado rígido. ¿Por qué? Porque resulta que no nos explican por qué tiene que ser respetado tan rigurosamente estos preceptos que están contenidos, ¿cierto?, en nuestros rituales. Luego, como digo, estas normas regulan un procedimiento, regulan un cómo debe hacerse un algo determinado. Ahora, ¿qué es ese algo que se está haciendo cuando realizamos una ceremonia? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar durante esta exposición. Porque de lo contrario tendríamos que pensar que si no hay un concepto claro de cuál es la naturaleza del ritual, uno bien puede entonces decir, si yo no sé en qué consiste lo que hago, qué naturaleza tiene, ni menos aún qué propósito persigue, entonces claramente yo no voy a entender por qué tengo que seguir estas reglas de procedimiento, porque soy un ser pensante, dotado de libre albedrío, de reflexión. Y ahí se podría producir el desencanto de los hermanos que recién comienzan en su carrera. Por tanto, es importantísimo que tengamos claridad respecto de que estas reglas no están puestas al azar ni por un acto autoritario, porque lo que no queremos es que se piense que o somos una secta o nos amparamos bajo dogmatismos, ¿cierto?, que en otra época han sido utilizados por religiones que bajo esa solapa, ¿cierto?, de tradición de poder derivado de la propia divinidad, han incurrido en los vicios y hechos más dolorosos, ¿cierto?, que recuerda nuestra sociedad en los últimos 1000 años. Es por eso que debemos profundizar en estas concepciones, en estas nociones que estamos discutiendo. De la definición de rito que he citado precedentemente se desprende también una segunda naturaleza, un segundo aspecto de este concepto, y que la pone en calidad de una costumbre. Y como ya dije antes, el rito está compuesto por reglas de un determinado hacer, ¿cierto?, de un procedimiento. Y las costumbres son exactamente eso. Las costumbres son reglas que son compartidas por una determinada nación, una determinada comunidad, y que se respetan a lo largo del tiempo en el convencimiento general de que hay una razón que las explica y justifica, ¿cierto? Por ende, nuestros ritos son una tradición, en el más puro sentido de la palabra. Y es eso lo que hace que defendamos su inalterabilidad. Porque no es solo que estemos acostumbrados, la costumbre es válida mientras los pueblos mantienen la creencia de que tiene una razón de ser. Cuando esa creencia desaparece, la costumbre pierde vigencia.
y se produce lo que hoy día conocemos como cambio social. Y puede ser tan importante, ¿cierto?, la pérdida de esta creencia de que hay algo que justifica esta regla, que de lo contrario se podría producir no solo un cambio, sino que una demanda colectiva de reforma integral de esta regla y estatuto, ¿cierto? Y eso ha pasado, ya lo hemos visto en algunas obediencias, que justamente por no haber sido capaces de mantener claridad respecto a estos conceptos que estamos discutiendo, es que se han ido dando alteraciones de las reglas rituales que lamentablemente con el tiempo van perdiendo todos los elementos que podrían haber justificado su mantención. O sea, van perdiendo la capacidad, ¿cierto?, de servir como medio eficaz para la consecución de los propósitos que la institución persigue a través del uso de estos ritos. Por último, decimos también que estas reglas que conforman costumbres y que por ende deben ser respetadas y deben ser mantenidas, deben también ser claras en cuanto a cuál es el propósito que persiguen. Y en la definición que hemos analizado, se puede desprender que la finalidad puede ser entendida al menos también desde una doble perspectiva. Por un lado, constituyen actos de culto, es decir, manifiestan admiración y afecto a algún objeto material o ideal, como por ejemplo una determinada virtud moral, o cierto tipo de divinidad. Lo que ya nos lleva a entender de que estos ritos, ¿cierto?, se hacen una costumbre en base a su obligatoriedad y son mantenidos de generación en generación porque dan realce a valores que nuestra institución considera, ¿cierto?, valiosos, considera dignos de ser conservados. De alguna manera son el objetivo que la masonería trata de compartir con los que ingresan a la orden. Entonces, claramente hay un componente de formación moral, ética, que justifica y que hace necesario que estos ritos se respeten. Pero no es solo la formación moral la que le da poder a estas reglas, porque por definición los actos de culto no solo se limitan a la educación moral de los seres humanos, también son un espacio que permite expresar anhelos que pueden ser calificados de tipo espiritual, religioso, místico, y ambos dos conjuntamente contribuyen a desarrollar un nivel de altruismo en el ser humano. Y ese altruismo es importantísimo mirado desde la perspectiva histórica, porque es el altruismo el que puede desde la psicología sostenerse, ha sido el motor de avance de la humanidad a través de las distintas épocas de la historia. Es por altruismo que se desarrollaron la modernización de las sociedades, la generación de las instituciones, los desarrollos del conocimiento humano en distintos campos, los avances tecnológicos, la medicina, la búsqueda de remedios para las enfermedades que provocaban dolor, sufrimiento y muerte. O sea, este altruismo es lo que de alguna manera tratamos de fomentar, al parecer, ¿cierto?, en base a estas reglas rituales que nos permiten conservar la pureza de nuestras ceremonias, porque creemos que con esas ceremonias justamente lo que hacemos es ennoblecer al ser humano. Y eso cuadra perfectamente con la definición que originalmente expusimos, donde uno de los propósitos de la masonería es justamente la mejoría, ¿cierto?, de las personas y su aporte consecuentemente con la mejoría de la calidad de vida de las sociedades en las que estamos integrados. Por tanto, desde esta óptica, ya podemos de alguna manera sostener
que si para algún hermano la masonería tiene un valor de carácter esotérico, espiritual o pseudo religioso, o si para otro hermano la masonería es una escuela de moralidad, ambas dos concepciones cuadran perfectamente, ¿cierto?, con el objetivo que los rituales persiguen. Por tanto, ninguno de ellos puede, ¿cierto?, deslegitimar las interpretaciones que el otro haga porque no las comparte, porque en realidad ambas dos se retroalimentan justamente en que son elementos que contribuyen a desarrollar esta nobleza que tanto anhelamos adquirir como forma, ¿cierto?, de realización de todas nuestras potencialidades ocultas al interior de nuestro propio ser. Este elemento del altruismo tiene un aval desde la psicología ratificado, por ejemplo, en teorías como la de Carl Gustav Jung, que divide, ¿cierto?, la mente humana en distintos niveles y le asigna al nivel más profundo de la mente el nombre, ¿cierto?, de el supraconsciente, incluso se le llama el instinto religioso, entendiendo este concepto no como algo confesional, sino que como algo de carácter altruista, religioso, en el sentido en que la masonería define el concepto religare, como lo veremos más adelante. Luego, ya decíamos, ¿cierto?, que el rito también puede ser puesto en relación con otro concepto que a nivel epistemológico está involucrado en la noción de rito y que es el de celebración de ceremonias religiosas, ¿cierto? Y ahí es donde viene lo que estaba comentando precedentemente, en el sentido de que sí, efectivamente hay una connotación religiosa en lo que hacemos en masonería, entendiendo por tal la finalidad del religare. Y el religare, como se nos explica tan contundentemente en la formación de primer grado, se debe entender como esa acción de revincular a los seres humanos entre sí, ¿cierto? Y a los seres humanos con el principio creador de nuestra propia existencia, si es que aceptamos que tal principio existe. Por tanto, desde esa perspectiva, volvemos a lo dicho en cuanto a que los rituales tienen por finalidad un desarrollo de carácter moral o espiritual, y ambos dos son igualmente válidos porque son elementos concatenantes de un mayor grado de conquista a nivel de altruismo, de solidaridad, de participación, de responsabilidad social, y cada cual lo desarrollará en base a su propio registro emocional y sus propios paradigmas personales. Ahora bien, todo lo dicho adquiere de alguna manera el aval de autores masónicos tradicionalmente reconocidos como legítimos por las distintas audiencias que al menos este hermano conoce. Y así podemos ver, por ejemplo, que para Oswald Wirth, ¿cierto?, la masonería no es una religión en el sentido estricto de la palabra, pero mejor que ninguna otra institución tiene por objeto unir a los hombres entre sí, religar, unir. Por esto es una religión en el sentido más amplio y elevado del término. Luego, tratando de darle un ordenamiento a las distintas nociones que hemos expuesto introductoriamente esta noche, podemos decir entonces que el rito es un conjunto de normas de culto y o religiosa que regulan la realización de ceremonias conforme a la tradición o en la forma normalmente acostumbrada. Eso es lo que deberíamos entonces entender por rito. Sin embargo, este concepto conlleva a la comprensión también de lo que ya hemos mencionado como ceremonia. La acción, y vamos a entender por tal
a diferencia del rito, porque el rito sería el conjunto de reglas. Mientras tanto, la ceremonia va a ser la cara externa del rito, porque constituye en la acción o acto exterior arreglado por la ley, estatuto o costumbre, vale decir, por el rito, para manifestar admiración afectuosa a las cosas divinas o referencia y honor a las cosas profanas. Entonces, estos términos deben ir siendo asimilados para no confundir lo que es un rito con una ceremonia, ¿cierto? Y deben ser vinculados también porque ambas son dos nociones que conllevan, ¿cierto?, el objetivo que éstas persiguen y que es, como ya he dicho, ¿cierto?, una manifestación de valoración, de respeto, de preservación de ideales de corte ético como de corte espiritual, religioso o esotérico. Así es como la ceremonia es la actuación o puesta en escena, es la ejecución de las normas contenidas en el rito, ¿cierto? Y ritual. Si ya hemos visto rito, hemos visto costumbre, hemos visto ceremonia, ¿qué significa entonces el ritual? El ritual es el conjunto de ritos de una religión, iglesia o institución. Entonces, cuando nosotros digamos el ritual masónico, estamos hablando, ¿cierto?, del conjunto de ceremonias, por ejemplo, de una logia azul, que incluyen la ceremonia de iniciación, la ceremonia, ¿cierto?, de reconocimiento conyugal, la ceremonia de ascenso al grado compañero, la de exaltación al sublime grado maestro. Todo eso es el ritual de la orden. Rito, una ceremonia regulada en normas. La ceremonia, la ejecución del rito. Ritual, el conjunto de reglas que regulan la forma de realizar distintas ceremonias, todas con el objetivo de ensalzar valores de carácter espiritual o de carácter moral. Así es como esta presentación dice, si rito es lo que regula una determinada ceremonia, el ritual será el que regule un conjunto de ceremonias diversas. Sin embargo, nuestros usos y costumbres a la palabra rito le dan una acepción que tiende a confundir. Porque normalmente cuando hablamos de rito en el lenguaje masónico, lo confundimos con ritual. Ya dijimos que ritual es el conjunto de ritos que regulan la celebración de distintos tipos de ceremonias, ¿cierto? Sin embargo, nosotros hablamos en nuestro vocabulario del rito escocés antiguo aceptado, el rito francés, el de emulación, el rito de Memphis Misraïm, ¿cierto? Y se entiende como sinónimo de ritual, como el conjunto de reglas que regulan todas las ceremonias que son ejecutadas por una determinada obediencia. ¿Ah? Entonces, como dice nuestra presentación, según lo usa nuestra institución, el término rito parece hacer referencia no al conjunto de normas de una determinada ceremonia, que debiera ser el uso correcto, sino que en su sentido más amplio, como sinónimo de ritual, y podríamos entonces definir al rito o al ritual como la síntesis de un determinado sistema, de un determinado sistema educativo. Y aquí está la clave. Partimos hablando del tema, ¿cierto?, del rito, del ritual, ¿cierto?, porque lo pusimos como uno de los tres grandes elementos del método docente de la masonería. Y esta definición confirma lo dicho al principio de esta exposición. El rito o el ritual, ¿cierto?, es un método docente, es una herramienta de docencia que transmite, ¿cierto?, y que preserva de generación en generación determinadas concepciones de la realidad que son estimadas como valiosas y dignas de ser preservadas por los miembros de la masonería. Por tanto, se escribirá un rito con mayúscula cuando lo usemos, ¿cierto?, en un sentido amplio como sinónimo de conjunto de ritos o ceremonias propias de una orden o sistema unitario, ¿cierto? Y se escribirá con minúscula en sentido estricto cuando lo utilicemos en relación a las reglas que regulan una ceremonia específica. Ya para ir
acercándonos al cierre de esta primera parte introductoria que tenía por objeto tratar de, como decía, ampliar, profundizar las nociones que tenemos sobre la ritualidad masónica, no podemos pasar por alto dos voces que también suelen ser confundidas con las ya analizadas y que también nos muestran más luces de estos objetivos que podemos creer son perseguidos por nuestra institución en la ejecución de la ceremonia. Una de estas voces es la liturgia, ¿cierto? Y también hemos escuchado los usos y costumbres de distintas logias hablar de la liturgia masónica. ¿Qué se entiende por liturgia? Aquello que presta un servicio o beneficia a quienes lo presencian. Desde esa perspectiva, volvemos entonces a encontrar que la búsqueda del objetivo, ¿cierto? Es lo que legitima la mantención de estas reglas. ¿Mm? Pero ese objetivo, en esta acepción de liturgia, se afirma es beneficioso para quienes lo presencian y lo practican. Y eso nos lleva a preguntarnos por qué podría beneficiarle a alguien presenciar una ceremonia masónica. Porque una cosa es que yo lo ejecute y la otra es que yo la presencie. ¿Por qué me beneficia el presenciarla? Si yo soy iniciado en la orden, se entiende que me están enseñando un conocimiento nuevo que va a contribuir, ya sea por la vía esotérica, espiritual o simplemente psicológica y moral, a ayudarme a desarrollar una nueva carta valórica, una nueva forma de ser. Eso nadie lo discute, es el beneficio de ser iniciado en la orden. Pero según esta definición, es aquello que presta un servicio o beneficia a quienes lo presencian. Y ahí lo podemos conectar con esta otra noción, que es la de teurgia. Un concepto que va más de la línea religiosa, espiritual, ¿cierto? Incluso esotérica, que la define como la ciencia que permite invocar o evocar energías sutiles con fines múltiples. Y ahí estamos cayendo en el plano, ¿cierto?, de lo esotérico. Estas dos nociones son también válidas para la masonería. En la obra, ¿cierto?, de La vida oculta de la masonería, Leadbeater, se plantea que en el antiguo Egipto existía una escuela de misterio, ¿cierto?, que tenía por principal objetivo realizar lo que él llama la obra oculta. Y la obra oculta, según él nos explica, consiste en que a través de la realización de una ceremonia construida sobre mecanismos sumamente complejos que vinculan la recitación de cierto tipo de palabras, la emanación de cierto tipo de vibraciones, el uso de ciertos perfumes, tal vez incluso no se descarta uso de drogas para provocar estados de conciencia alterada y otra serie de elementos más de carácter cierto material como el uso de colores, símbolos, etcétera. Todo eso perseguía captar una energía particular que se creía era capaz de ser concentrada a través de estos procedimientos para ser aplicada a objetivos específicamente elegidos por los altos iniciados de esa escuela de misterio. Y según esta creencia es que se explica que esos misterios, esos imperios llegaron a alcanzar grandes, altos grados de desarrollo desde todo punto de vista, científico, político, militar, económico, agrícola, en el ámbito de la medicina, la arquitectura, el arte. ¿Por qué? Porque al parecer estos científicos de aquella época, ¿cierto?, conocían fórmulas que permitían ampliar las capacidades del ser humano a través de la práctica de este tipo de ejecución ritual. Y podrá sonar como a lo mejor artificioso, imaginario, ingenuo, validarlo, pero desde las nuevas corrientes del pensamiento humano, en especial desde la perspectiva de Carl Gustav Jung, él
desarrolló una teoría que habla de los arquetipos. Y los arquetipos, según Jung, ¿cierto?, son ideas que están de alguna manera dotadas de grandes niveles de energía psíquica. O sea, son capaces de despertar el desarrollo de lo que nosotros conocemos en el lenguaje vulgar como la libido, y la libido es la energía que mueve la actividad creativa del ser humano, no solo la reproductiva. Todo lo que tiene que ver con el arte, con la proactividad, con la lucha, con la guerra, con el trabajo, con la edificación, con la expresión de la fuerza humana, está directamente relacionada con el elemento psíquico de los arquetipos, ¿cierto? Y los arquetipos, desde la perspectiva psicológica del autor que estoy citando, operan, ya sea, ¿cierto?, que aceptemos la creencia en deidades relacionadas con estos arquetipos, o que no la aceptemos, porque el arquetipo en sí es una idea dotada de un alto nivel de energía psíquica, que al tomar contacto con ese arquetipo se pone en circulación en el aparato psíquico y es capaz de transformar, ¿cierto?, los mecanismos de la personalidad de ese sujeto. Y es en este razonamiento en que se sustenta la terapia, ¿cierto?, la psicoterapia desarrollada por el psicoanálisis de Carl Gustav Jung. Por tanto, más allá de nuestras creencias personales, la masonería sabe, o debiera saber, ¿cierto?, que estos mecanismos operan y que es por eso necesario preservarlos, mantenerlos y entregarlos de la manera más pura, ¿cierto? Porque es la gran herramienta de la cual nosotros tenemos la dicha de poseer y con la cual podemos beneficiar a todos los hermanos que se integran a nuestra orden. Con eso, ilustre y poderoso hermano Héctor Díaz Montenegro, presidente de CIMAS, concluyo esta presentación y entrego la palabra para continuar con la reunión del día de hoy. Bueno, pueden formular preguntas, si gustan, a través del chat solamente. La pregunta que tengo, hermano Josué, es de el hermano Cristian Díaz. ¿Cuáles serían los arquetipos de la masonería? Pregunta. Muy bien. A ver, yo creo que, por ejemplo, sale más sencillo, ¿cierto?, tratar de acercarnos a la idea de arquetipo hablando de símbolos que pueden estar relacionados con estas ideas arquetípicas, ¿no? Y, por ejemplo, el concepto de el hijo de la viuda, ¿ya? Está muy en la línea de lo que yo entiendo por arquetipo, porque la viuda es un personaje que aparece en distintas mitologías, de distintas religiones, de distintas épocas de la historia, ¿cierto? Y esas ideas que van adquiriendo matices a lo largo del tiempo y según las culturas en las que se van manifestando, conservan como características comunes, características semejantes. Entonces ahí ya podemos tener un primer arquetipo que podríamos usar como ejemplo. Ahora, ¿cuál es el significado de ese arquetipo en particular? Como ya lo dije, y lo vamos a desarrollar en las próximas conferencias, no es uno solo, porque los símbolos son de carácter cierto polisémico, pero además son susceptibles de ser interpretados no solo de forma diferente en base a la subjetividad humana, sino que también en base a los niveles de profundidad de la información que el símbolo contiene, porque el símbolo es capaz de contener información de carácter conceptual y de carácter racional, ¿cierto? Y ahí ya hay dos niveles de profundidad distintos. Entonces, para desarrollar con mayor extensión
esta teoría de la hermenéutica del símbolo, prefiero dejar hasta acá la respuesta, porque si no estaría avanzando con la teoría que tenemos reservada para las próximas clases, y adelantarla sin la hilación correcta puede llevar a confundir las teorías que queremos explicar. Por tanto, me remito a lo dicho, en cuanto a que el hijo de la viuda, o bien digo, el hijo de la viuda sería un arquetipo importante, en mi opinión, en el lenguaje masónico. El gran arquitecto del universo, que está asociado, ¿cierto?, como concepto a expresiones simbólicas como el delta, con el ojo en su centro, el ojo que todo lo ve, también es un arquetipo, ¿cierto? ¿Por qué es un arquetipo? Porque también lo vemos manifiesto en distintas culturas, tanto es así que está ese símbolo impreso hasta en la propia Iglesia Católica, pero también lo encontramos, al parecer, en culturas como la India, en Egipto, y incluso hay símbolos geométricos que están muy relacionados con eso. Por ejemplo, podríamos vincularlo con la idea de la divina tetractis, ¿cierto?, en la matemática pitagórica, y así un sinfín de otros símbolos más que van aludiendo a la misma idea del arquitecto, el demiurgo, el constructor, ¿cierto? El creador de la realidad. Si, por ejemplo, hacemos un recuerdo, hablaremos de la religión órfica, que era la practicada por Platón, donde habla, ¿cierto?, de un dios que se autodemiembra a sí mismo y de cada una de sus partes da origen a las criaturas que habitan los distintos espacios de la realidad física. Entonces, en ese acto de sacrificio, él está creando la realidad, ¿ya? Y desde esa perspectiva es el constructor de nuestra existencia y del soporte de nuestra existencia, que es la dimensión en la que habitamos. Entonces ahí hay otro arquetipo, y así podríamos hablar de un sinfín de arquetipos más que van a ir dependiendo del grado en el que estemos estudiando. El concepto de la dualidad, por ejemplo, ¿cierto? Que para nosotros está representado en miles de símbolos de la masonería, como las dos columnas, los dos colores del piso mosaico. También podemos hablar de otro tipo de dualidades, como la dualidad de la subjetividad o la verdad relativa versus la verdad absoluta, ¿cierto? Que ambas dos también están representadas por diferentes símbolos que hay en nuestro templo. Entonces el concepto de dualidad del bien y el mal también es un arquetipo. Cuando hablamos de arquetipo, hay que entenderlo, que estamos hablando de esa información que está contenida en un nivel de la mente humana, ¿cierto?, que fue llamado el inconsciente colectivo. Y se llama así porque justamente aparece manifiesto en distintas culturas y en distintas épocas, sin que exista una razón lógica que explique cómo distintas culturas de distintas épocas, que al parecer no se conocieron jamás, llegaron a desarrollar mitos, ¿cierto?, exactamente análogos, solo cambiando algunos detalles del relato o de la forma del símbolo con el que estaban expresando una determinada idea. Creo que con eso, por ahora, hermano, se contesta, al parecer, introductoriamente la pregunta. Muchas gracias, querido hermano. Encantado. Hermano Josué, esta pregunta es clásica. Juan Manuel Melo de Cuenca pregunta: ¿existen logias masónicas irregulares? A ver, primero, con mucho respeto, le digo al hermano que esa pregunta no está dentro del tema que estamos tratando, porque hoy día estamos hablando de la metodología docente de la masonería, no estamos hablando de la legalidad masónica, del derecho masónico, ¿ya? Pero sin embargo, usted me está pidiendo que yo conteste algo que cae en el ámbito de las opiniones personales. Y en el ámbito de las opiniones personales, yo en lo personal no valido la existencia del concepto de la regularidad y la irregularidad masónica. Para mí la masonería es un fenómeno humano que puede ser entendido desde muy diversos lugares distintos. Entonces, ¿en qué se sustentan aquellos que esbozan el concepto de regularidad?
Por ejemplo, en lo que yo conozco del tema, porque no es un tema que a mí me preocupe, pero lo que yo conozco, invocan la existencia de determinadas o supuestas normas que determinan lo que sería regular. Y esas normas en mi época le llamaban landmarks, ¿cierto? Sin embargo, los landmarks no son uno solo. Existen documentos antiguos, ¿cierto? Yo tengo al menos unas 20 versiones distintas de documentos antiguos, el manuscrito Regio, el manuscrito Cook, etcétera, que dan de alguna manera un reglamento, un estatuto, ¿cierto? Que curiosamente poco o nada dice respecto de la ejecución de rituales, más bien habla del funcionamiento del gremio, ¿cierto? De las guildas de constructores. Y claro, ahí hay algunas normas como que dicen que, por ejemplo, ¿cierto? No se aceptarían ateos, no se aceptarían ladrones, no se aceptarían, ¿cierto? Personas con discapacidad física. Entonces, si esas eran normas que operaban, ¿cierto?, a la guilda de constructores y que la naturaleza de la norma evidentemente hace alusión al desarrollo del gremio de la construcción de edificios, pretender aplicar esas normas cuya finalidad era absolutamente constructiva, ¿cierto?, en el sentido del gremio, a una comunidad de personas que no profesamos el oficio, ¿cierto?, de albañiles, la verdad es que me parece un contrasentido de base, ¿cierto? Y pretender que hoy día la masonería se pueda clasificar en regular o irregular porque se incorporan mujeres y porque no se incorporan mujeres. O sea, si esa masonería que no incorpora mujeres defiende la posición de regularidad por el hecho de que excluyen a la mujer, pero esa misma masonería se declara, ¿cierto?, agnóstica, ¿cierto?, cuando los propios landmarks dicen que se requiere ser creyente. Entonces, la verdad es que entiendo que, no sé si se me permita, pero yo creo que esas argumentaciones, en mi parecer, son tergiversaciones, son manipulaciones, son argumentos mañosos, ¿cierto? Y la verdad que no sé qué tanto contribuyen. Se supone que la masonería es una institución universal que pretende vincular a los seres humanos en torno, ¿cierto?, al fuego de valores que hagan posible una nueva humanidad y una mejor calidad de vida para todos los seres. Bien. Entonces, con eso estamos cayendo en dividir más que en religar. Esa es mi visión, y no digo que sea válida, pero es como yo entiendo la masonería y por lo que yo sigo siendo masón, es justamente porque así es como yo la entiendo. Pero hermano, Gracias, hermano una Josué. pregunta. Por favor, las preguntas no se permiten con audio, solamente escritas. Gracias, querido hermano. Disculpe. El querido hermano JCML consulta, dice, en su exposición nos comentó que no somos una religión por nuestros ritos y rituales, también porque no tenemos dogmas, pero luego nos indica que al final somos como una religión por las doctrinas de nuestros ritos y costumbres. ¿Eso no es caer en dogmas? Yo no dije que somos como una religión. Lo que dije fue citar a Oswald Wirth, ¿cierto?, que ocupa el término religión en dos sentidos distintos, en sentido estricto y en sentido amplio, ¿cierto? En el sentido amplio lo asimila a religión usando el concepto etimológico de religare, que significa revincular, reunir. Eso no es lo mismo, ¿cierto?, que una confesión religiosa. Y Oswald Wirth lo deja muy claro. Entonces, ahora, para mí dogma, hermano, es una interpretación de la realidad que se impone por la fuerza. Y lo que esta exposición plantea, ¿cierto?, es eso, exponer conceptos que nos permitan tener herramientas interpretativas respecto del fenómeno ritual y tratar de presentar supuestas razones que explican por qué la masonería decidió usar rituales. O sea, yo no estoy tratando de dogmatizar, estoy tratando de desentrañar cuál es la razón de que nuestra orden, a diferencia, por ejemplo, de otras instituciones que dicen ser filantrópicas, humanitarias, pero ellos no usan rituales y nosotros sí. Y estamos tratando de desentrañar por qué. Y la conclusión a la que yo al menos he llegado es porque la ejecución ritual tiene una efectividad respecto de
la finalidad docente que hace que nuestra institución ayude a sus integrantes a desarrollarse a niveles en que solo no habrían podido desarrollarse. O lo habrían hecho, pero de una manera más lenta, etc. Esa es la respuesta que podría dar al respecto, hermano. Gracias. El hermano Ricardo Sandoval Barros pregunta, Morín plantea que lo complejo es lo que entrelaza y une. Por ello, la verdad para la teoría de la complejidad tiene varias caras. Entonces, ¿se podría decir que hablamos de una masonería o varias masonerías en cuanto a su concepto? Yo no veo la necesidad de plantear que las masonerías son varias, porque como yo lo entiendo, la masonería es una sola, ¿cierto? Si no, se llamaría de otra manera, ¿cierto? O sea, si va a haber una logia masónica, hoy día no sé si ustedes saben, pero yo me sorprendí, y no muy gratamente, al ver un programa que se transmitió en Netflix, que habla de la masonería en Inglaterra. Y resulta que la Gran Logia Unida de Inglaterra, como yo entendí el programa al menos, ¿cierto? Al parecer está teniendo una crisis de ingreso de nuevos miembros. Ustedes saben que esa masonería debe ser muy cara, me imagino, para mantenerla, por las instalaciones, por los edificios, etc. Entonces se necesita que ingresen miembros que ayuden a soportar los costos de mantención de esta institución. Y con ese fin se han desarrollado logias específicas, especializadas. Y hoy día hay logias masónicas que en vez de mallete usan un trozo de madera con forma tallado de forma de zapato de fútbol. Porque el tema de esa logia va a ser el amor al fútbol. Hay otras logias masónicas que tienen el tema de la pesca con mosca. ¿Podemos nosotros decir que eso no es masonería? ¿Quién de nosotros puede decir qué sabor tiene la torta? Yo me inclino a pensar de que toda persona que entre a una logia que se autoproclama masónica sea considerada, ¿cierto?, un masón en la medida de que en su conducta, en su forma de vida, dé cuenta, ¿cierto?, de haber pasado por un ritual iniciático, de haber comprendido la enseñanza simbólica de la masonería y dé cuenta, ¿cierto?, de llevar una vida conforme a la disciplina que la orden propone para sus miembros. Si esos elementos se cumplen, para mí es masón. Yo me limitaría a eso, hermano. Para mí, ¿cierto? Gracias, hermano José. Diego Alvarado Fuentes, voy a tratar de armar la pregunta porque no está muy bien redactada. Si los arquetipos nombrados para la masonería pasarían a ser el poder del símbolo, según la teoría de Jung, si mal no recuerdo, dice, Jung hablaba sobre los arquetipos como egregores. A esto, ¿cómo podríamos relacionarlo si en esta explicación se dice que los símbolos pasarían a ser los arquetipos, pero para Jung? A ver, el concepto de egrégora, ¿cierto? El concepto de egrégora me parece que nace de la línea, no lo sé, no lo puedo asegurar, pero nace, creo que en la obra de, a ver, la filosofía oculta de Cornelio Agripa podría ser, Theophrastus Bombastus, Paracelso, Eliphas Levi, no sé en cuál de ellos, ya se ocupan ese concepto de egrégora. La egrégora como concepto se supone que habla de algo así como un alma colectiva, ¿ya? Un alma colectiva, ¿por qué? Porque resulta que al sumar las energías áuricas de un conjunto de seres humanos, ¿cierto? Estos construyen un cuerpo energético para quienes creemos en que existe el aura, ¿cierto? Y ese cuerpo energético adquiriría una existencia en lo que se llama el plano astral. Y el plano astral
según estas teorías esotéricas, es un plano energético donde habitan, donde se contiene información psíquica de carácter mental, vale decir, pensamientos que concentran energía. Esa es la teoría esotérica del plano astral. Para entender, ¿cierto?, el concepto de egrégora hay que validar la existencia del plano astral, porque si no, el concepto de egrégora no se explica según como yo lo entiendo. Sin embargo, los arquetipos funcionarían como algo similar, porque también son pensamientos que existen, ¿cierto?, en nuestra mente y que son capaces de despertar energía, y esa energía teóricamente proviene del plano astral. En eso estamos de acuerdo, y tienen la capacidad de generar procesos de transformación de mi personalidad, porque yo despierto corrientes de energía que hacen posible que desarrolle capacidades que van a transformar mi personalidad de manera que antes no habría sido capaz si no hubiera trabajado con esa energía, ¿cierto? Pero un autor, si no me equivoco, es René Guénon, ¿cierto? Mira con cierta desconfianza la noción de egrégora, porque si bien es cierto, las logias pueden construir egrégoros, los egrégoros, dependiendo, ¿cierto?, del tipo de actividad interna que tengan cada uno de los miembros, pueden estar impregnados de alguna tipo de polarización de la energía vibratoria que se genera en esa logia. Entonces, si son conflictivos, si son peleadores, si son belicosos, si son medio depre, esas cosas podrían afectar a todo el grupo, porque efectivamente se comparte como una especie de alma colectiva dentro de la logia. Entonces, uy, perdón, ¿qué hice? Me salí, ¿no? No, está todo bien. Ah, ya, perdón, es que apreté algo y desapareció la pantalla. Perdón. Entonces, este autor nos dice que se le ha dado demasiada importancia al concepto de egrégora, cuando en realidad, si nosotros fuéramos en búsqueda de arquetipos de mayor entidad, ¿cierto? Como por ejemplo el arquetipo del niño recién nacido, de esta de este hijo de la viuda, del arquetipo del gran arquitecto, los procesos que vamos a vivir tratando de intentar tomar contacto con ese nivel de ideas van a ser mucho más saludables, ¿ya? Entonces, si yo energizo, si yo limpio, si yo transmuto, si yo practico yoga, alquimia, yo voy transformándome, y lo que yo puedo aportarle a la construcción del egregor logial va a ser de mejor vibración, de mayor fuerza, de mayor luminosidad, va a generar un impacto más saludable en mi hermano, ¿ya? Y desde esa perspectiva, pareciera ser que lo primero que yo tengo que hacer no es enfocarme en obtener energía del egregor, sino que es transformarme yo en un ente capaz de canalizar energía de los planos más altos que sea posible para contribuir al desarrollo de un mejor egregor en la logia. Así es como yo podría explicarle cómo entiendo el tema, querido hermano. Gracias, querido hermano Josué. Hay un comentario que dejaron el hermano Ángel González. A ver si usted tiene algo que comentar al respecto. Si vemos la masonería desde la perspectiva de la complejidad, el complejo social donde se desenvuelve la orden implica la evolución de la misma a la par de la sociedad. Entonces, no aplicaría la regularidad o no, por ser un elemento que retrotrae a lo que se procura dejar atrás en la evolución. A ver, es bastante largo, pero sí, creo haber entendido, y espero el hermano que escribió el comentario esté de acuerdo conmigo. Yo estoy entendiendo su comentario como que, a la luz de la perspectiva del paradigma de la complejidad, discutir sobre la regularidad es algo, cierto, incompatible con esta afirmación metodológica que pretende ayudarnos a generar nuevas formas de conocimiento humano. Y yo estoy 100% de acuerdo con él. O sea, efectivamente, a esta altura de la historia humana, estar cuando ya sabemos que
no es posible conculcar el registro humano, el registro personal de la existencia que cada individuo tiene, ¿cierto? O imponerle una forma de entender la realidad que a mí en lo personal me convenga, ¿cierto? Porque eso es un atentado contra los derechos humanos. Así lo entiendo yo, porque se atenta, ¿cierto?, la esencia del ser humano, de la persona humana, de la noción moral que hay detrás de la existencia humana. Entonces, claro, efectivamente, el paradigma de la complejidad surge como una respuesta, una evolución que es heredera de tradiciones como, yo creo, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que viene a ser como una generación posterior a la generación de la escuela de Frankfurt, de Theodor Adorno, ¿cierto? De Kuhn, de Habermas, que ya van en línea de confrontación con filósofos como Heidegger, que estaban muy cercanos a la filosofía idealista, y la filosofía idealista de alguna manera como que hereda la tradición media dogmática, ¿cierto?, de la escolástica y otros periodos previos de la filosofía. Entonces, claro, estamos hablando de que es como que, como yo lo entiendo, el paradigma de la complejidad es como el Fórmula 1, ¿cierto? Es como lo último que se generó a nivel de investigación social. Entonces, seguimos viendo que hay gente que defiende el concepto de regularidad cuando todos los avances del conocimiento humano tienden a explicar que ese tipo de discusiones ya quedaron superadas porque no aportan a lo que la sociedad necesita. Gracias, querido hermano. Hermano Ricardo Atiencia pregunta, ¿hasta qué punto la teurgia puede resultar perjudicial, peligrosa en la práctica del ritual masónico? Bueno, yo creo que todas las ceremonias masónicas tienen una dimensión teúrgica. O sea, si nosotros abrimos, ¿cierto?, los trabajos a la gloria del grande arquitecto del universo, y eso es un arquetipo, y ese arquetipo genera, ¿cierto?, una descarga de energía dentro de los miembros que va a afectar este campo magnético que se siente, uno lo siente cuando está dentro de la logia, como que se eleva el calor, como que le corre un hormigueo, como que yo empiezo a vibrar de otra manera, me siento distinto, a lo mejor me mareo un poco. Yo creo que todos esos síntomas están de la cosa senestésica, acusan un efecto, ¿cierto?, en cada uno de los participantes de la ceremonia que no es posible explicar en términos racionales. Por tanto, yo creo que ahí es donde uno puede detectar que están operando cosas metafísicas, supralógicas. Por ende, si todas las ceremonias tienen este efecto, ¿en qué medida pueden ser perjudiciales? Yo creo que, en primer lugar, justamente por la falta de entrenamiento de los que están realizando la ceremonia. Porque a mí me gustaría que los hermanos que les interese el tema busquen en internet. Hay un texto que se llama Iniciación y Psicoterapia, que es un artículo que publicó una orden que se llama la Golden Dawn, en base a las investigaciones que hizo un autor que yo respeto mucho, que es Israel Regardie. Y él habla, ¿cierto?, de la iniciación a la luz de las teorías de Carl Gustav Jung, y explica cómo la iniciación va afectando los niveles, ¿cierto?, subconscientes de la persona, y al afectar esos niveles de subconsciente se producen o despiertan procesos como la transferencia, un fenómeno analizado dentro de la clínica junguiana, ¿cierto?, de la aplicación terapéutica junguiana, y que va a permitir que el hermano, ¿cierto?, proyecte el ánima y el animus, y una vez que pase por esos dos procesos va a tener mejores posibilidades de comprender la realidad de una manera muy distinta de la que lo hacía antes de iniciarse. O sea, efectivamente, también hay un autor muy serio, que es un autor inglés, Walter Leslie Wiltshire, que tiene dos obras, La iniciación masónica y algo de la masonería. Afortunadamente yo los tengo los dos, y también habla de estas dimensiones sutiles del ritual. Creo que uno de los más serios que yo conozco está, puedo citarle también el autor A. Micha, que tiene un libro que se llama El Templo de la Verdad, o la verdadera doctrina francmasónica. Está el libro de Powell, La magia de la masonería, y por último
la física y la metafísica en el ritual masónico de Jesse Hook, junto a el libro, ¿cierto?, La ciencia de los sacramentos, de Ragón, creo que, y La masonería oculta, de Leadbeater. Todos esos textos hablan de esto que estamos hablando. Entonces, yo creo que el grave peligro de la teurgia no es que exista la teurgia, sino que hayan logias que niegan su existencia, porque no se toman los resguardos necesarios. No se toman los resguardos necesarios. Que nos digan, ¿cierto?, posición al orden o silencio en logia, hermano mío, es un ritual. Y el ritual, ya dijimos, tiene un propósito, ¿cierto? Se ha conservado inalterable por una razón. Que nosotros desconozcamos la razón no significa que no tenga una razón. Entonces, nuestro deber para que ese ritual pueda generar mayores beneficios es justamente tratar de comprender cómo operan estos mecanismos que justifican la mantención del ritual. Ese es un poco el objetivo de lo que estamos discutiendo esta noche. Gracias, hermano Josué. El Encantado. hermano Dante Orellana pregunta, ¿lo arquetípico podría ser sinónimo de una hierofanía o jerofanía, a decir de Mircea Eliade? La verdad es que conozco al autor, pero desconozco en qué contexto usa el término hierofanía. Yo conozco el término epifanía, pero hierofanía, a ver, el concepto de hierofante tiene que ver con el sacerdocio egipcio, ¿cierto? Con el alto oficio mágico que se le atribuye a estos altos iniciados, que eran los responsables de la formación. De hecho, hay ahí en el libro, ¿cierto?, de la clave secreta de Irán, un capítulo muy interesante que explica el fenómeno de la muerte de un faraón y la sucesión por parte de su hijo, que es la entronización, ¿cierto?, del príncipe y el sepelio del faraón fallecido. Y ahí se habla de unas operaciones que se hacían a nivel psíquico con el que iba a heredar el trono del faraón, que eran secretos exclusivos de los altos iniciados de los misterios de Egipto. Entonces, para mí el concepto de hierofania tiene que ver con el oficio sacerdotal mágico que se realizaba en Egipto y que efectivamente se soportaba sobre la base de un conocimiento acabado de los arquetipos que estaban siendo invocados a través de la ejecución ritual y simbólica propia de esos cultos. Así entiendo yo la hierofania. Gracias, hermano Josué. La hermana Emma pregunta, ¿los arcanos mayores del tarot son arquetipos que sirven para penetrar el subconsciente? La verdad es que yo estoy súper de acuerdo con eso. Yo en lo personal sí, creo que sí. La verdad es que hay símbolos tradicionales y los arcanos del tarot. La verdad es que yo no conozco mucho la historia del tarot. Creo que data, me parece que hay documentos que podrían probar su existencia hasta el 1600, 1400. No estoy seguro si hay evidencias arqueológicas que hablen de demostrar la existencia del tarot antes de eso, ¿ya? Pero si pensamos que existe este fenómeno de la producción de conocimiento que va transmitiéndose a través del inconsciente colectivo, estamos hablando de 600 años del desarrollo de un pensamiento asociado a el uso de estos símbolos. Entonces, hay autores que aplicando estas teorías esotéricas de las que estamos hablando, hablan exactamente de crear un egregoro, o crear un arquetipo, y eso se hace a través de prácticas místicas de energización de determinados simbolismos. Entonces sí, yo creo que a esta altura del partido, conforme a los 600 años, que por lo menos podemos partir aceptando que existe el tarot, yo creo que sí están cargados de energía y sí sirven para meditación. De hecho, yo lo he usado para meditar y he tenido muy buenas experiencias con eso. Esa es mi opinión personal.
Gracias, hermano Josué. El hermano Raúl Pichara pregunta, usted habla del rito y la importancia de la participación de él, pero ¿usted cree que la ritualidad de los trabajos que realizamos debe más que ser participante o vivir en este rito? La verdad es que no entendí la pregunta. Ya, repito, querido hermano, gracias por sus luces. Quiero preguntar, usted habla del rito y la importancia de la participación en el rito, en el mismo. ¿Usted cree que la ritualidad de los trabajos que realizamos debe ser más participante o vivir este rito? Yo creo que ahí no podría aceptarse que hay una pregunta, porque pareciera que está repitiendo la misma idea. Pero si trato de interpretar lo que quiere decir el hermano, participar en el rito y la vivencia en el rito, ¿cierto? Según yo, son la misma cosa. Y ambas dos son importantes, porque es el mismo fenómeno entendido desde dos puntos de vista distintos. Cuando yo participo, estoy ejecutando un rol ritual, ¿cierto? Y cuando yo vivo el rito, ¿cierto? Incluso cuando yo soy el recipiendario, por eso se llama recipiendario, porque recibe, recipiente, ¿cierto? Pero también está participando en el rito. Si no hubiera un recipiendario, que es el protagonista del ritual, no habría ceremonia de iniciación. Entonces, todos los que participan, incluso cuando se participa por primera vez, son protagonistas de alguna parte o rol de ejecución del ritual. Y claro que es importante que todos participen, ¿cierto? Participamos de manera activa, de manera pasiva cuando recibimos, o participamos con nuestra presencia aunque no estemos ejecutando un rol, ¿cierto? Porque decíamos que estas ceremonias benefician a quienes las ejecutan y a quienes las presencian. Entonces, desde esa perspectiva también participamos de los beneficios al menos, sino de la ejecución. Por tanto, si participamos por lo menos de los beneficios, yo creo que lo propio es que nos preocupemos de cómo nos vivimos el ritual. Porque si queremos participar, aunque sea como espectadores y beneficiarnos del ritual, no puede ser que dentro de mi interior estén pasando cosas que me hagan perderme el beneficio de que podría aportarme el ritual. Por ejemplo, si los hermanos están hablando de un determinado tema y yo estoy pensando en mis cuentas, entonces ¿para qué fui a la logia? Eso es una forma de participación que no tiene nada que ver con lo esotérico. Esto es simplemente, si yo no voy a aprender de lo que los hermanos me enseñan, porque voy a estar preocupado de pensar en cosas que no se están debatiendo en la logia, no tiene ninguna razón de ser que yo esté sentado ahí. Eso también es participar del ritual. Entonces sí, yo creo que cuando vamos a la logia vamos a participar, aunque no ejecutemos roles, y nuestra actitud tiene que ser receptiva y tiene que ser generosa para compartir o retribuir todo lo que la logia me está entregando cada vez que me permite acompañarlo en la realización de una ceremonia. O sea, pensemos que cuando yo voy a una tenida de tercer grado, los hermanos aprendices y compañeros no están autorizados para entrar. Por tanto, el participar del ritual es un privilegio. Los profanos no pueden participar de la ceremonia de aprendiz. Entonces son privilegiados respecto a los profanos. Eso debiera hacer que nosotros lleguemos a la logia con agradecimiento. ¿Por qué? Porque ya sabemos que participar de esa ceremonia me beneficia, al menos en el ámbito cognitivo, en el ámbito ético, me estimula para desarrollar mayores niveles de altruismo y bueno, con mayor razón si además validamos todas estas otras teorías de carácter espiritualista que para mí en lo personal son tan o más válidas incluso que las más racionalistas, pero por cualquier lado estamos siendo beneficiados. Y hay que participar y entregar lo mejor que nosotros podemos ofrecer a la orden. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Gracias, hermano José. El hermano Héctor Bengochea pregunta, desde iniciado hasta el tercer grado, ¿cómo podría llamarse a ese masón, ya que su argumento, uno es masón a partir de la exaltación? Aprendiz de masón, compañero y maestro. Fácil. Perdón. Yo puedo estar equivocado porque hay cosas que claramente yo no le he prestado mucha atención, como por ejemplo la historia de la masonería. Pero si yo no estoy equivocado,
antiguamente al parecer no existía el concepto de maestro de maestro masón, ¿ya? Y esto creo que se explica por la línea de la masonería de emulación, emulation working, ¿ya? El término es entered apprentice, ¿cierto? O aprendiz ingresado. No recuerdo bien, creo que fellowship sería el concepto, ¿cierto?, que se aplica para el compañero, me parece. Y Master Mason sería el maestro, ¿ya? Después está el Worshipful Master y el Más Excellent Master. El punto que quiero decir con esto es que estas categorías, ¿cierto?, están más relacionadas con la masonería inglesa de la Gran Logia Unida, ¿cierto? Y por qué no decirlo, ¿cierto?, de la masonería 1717, que esa no es la Gran Logia Unida de Inglaterra. La Gran Logia Unida de Inglaterra es posterior, cuando la corriente de los Ancients y los Moderns se fusionan y dan origen, ¿cierto?, a la masonería unida de Inglaterra, que es posterior a la Constitución de Anderson. El punto está en que lo que quiero decir con esto es que ellos, los Ancients, estaban mucho más vinculados con la tradición de las guildas de constructores, ¿cierto? En Francia a eso se le llamaba el companonage, ¿ya? Y por ende, en la tradición de la guilda constructora operativa, el que pasaba del periodo de aprendizaje, que si mi memoria no me engaña eran 7 años, se convertía en compañero del oficio, que sería el fellowship o el companionage, si es que no estoy ocupando mal los términos. El maestro masón era el maestro de obra, que es equivalente al venerable maestro o worshipful master. Por tanto, el término maestro masón de la tradición masónica operativa no existía. Entonces, había dos formas de ser masón: o aprendí o ser masón. Hoy día nosotros hablamos de que el masón es el maestro masón, ¿cierto? El tercer grado. Pero en la antigüedad o eras aprendiz o eras maestro. Porque el rol de maestro hoy día es equivalente al compañero de la antigüedad en la época de la masonería operativa. No sé si expliqué correctamente, hermano Juan Eduardo. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Josué. El hermano Miguel Ángel Albornoz y Lucero pregunta: ¿una reunión masónica virtual puede considerarse como un acto teúrgico por el simple hecho de evocar energías? ¿Existe alguna diferencia desde el punto de vista de la manifestación energética respecto a una tenida propiamente tal? Wow, eso sí que pregunta. Es difícil contestarlo porque estamos hablando en el ámbito de las creencias, po. En lo personal yo sí creo que se puede dar el fenómeno teúrgico, sin duda que sí. De hecho hay órdenes, hermano, que trabajan sobre ese presupuesto específicamente. O sea, hay ciertas órdenes, que no es el caso de la masonería, pero hay órdenes que trabajan con estas nociones más espiritualistas, donde para ello existe un elemento fundamental del trabajo espiritual, que es el Santa Santorum, ¿cierto? Que en el fondo es su lugar sagrado, ¿ya? Y que viene de tradiciones bíblicas como cuando se le dice a Moisés: descalza tus pies porque el lugar que pisa es suelo santo, ¿cierto? Entonces se cree que uno es capaz de crear espacio-tiempo sagrado conforme a ciertas prácticas que se les son entregadas a los que se entrenan en esa escuela. Y sobre esa base, ellos generan una especie de, o creen generar un circuito electromagnético espiritual que los une, y de hecho yo creo que está relacionado con el concepto, el símbolo de la cadena masónica, porque se nos dice en los rituales que la cadena masónica involucra a todos los masones esparcidos por la faz de la tierra, incluso a aquellos que descansan en el Oriente Eterno. Entonces, creo que sí podría hablarse de una posibilidad de conectarnos espiritual, energéticamente, por el solo hecho de ser masones,
con mayor razón si recibimos entrenamiento específico que nos habilite a este tipo de fenómenos más de corte espiritual. Ahora, evidentemente que eso va a depender mucho de lo mismo que ya hemos discutido. Si una reunión en templo tiene un nivel de eficacia porque está en un templo que fue construido con técnicas ocultas de matemáticas sagradas, donde se están usando arquetipos, ¿cierto?, reflejados en símbolos que están magnetizados por miles de años de uso de distintas religiones, ¿cierto? No podrá pretenderse, creo yo, lograr tener los mismos resultados que estar en la casa, solo, orando yo conmigo mismo a las 12 de la noche, aun cuando sé que hay varias personas más que están orando a esa misma hora, ¿cierto? Creo que se pueden establecer fenómenos espirituales. De hecho, existe, todos hemos escuchado hablar de los monjes brasileños que curan a distancia. Yo creo que esas cosas ocurren, pero creo que para ello se requiere un entrenamiento que yo en lo personal no poseo. Bien, gracias. El hermano William Guerrero. ¿La masonería necesita ritos, rituales y ceremonias para existir como institución iniciática? La verdad es que yo creo que sí, porque la iniciación, ¿cierto? Como yo la entiendo, se define en una doble lectura, como procedimiento y como objetivo. Y como procedimiento consiste justamente en la ejecución de una ceremonia con determinadas características, donde se transmite una enseñanza en base al uso del lenguaje simbólico propio de la orden, donde se le toman juramentos o charge, ¿cierto? Que son los antiguos deberes, donde se imponen penalidades. Todo eso forma parte de lo que se define universalmente como iniciación masónica. Gracias. El hermano Cristian Díaz pregunta, afirma primero, ¿sería válido pensar que el resguardo íntegro de los rituales de la masonería tiene como objetivo conservar las energías psíquicas para el fortalecimiento de sus símbolos en el tiempo? Si cambiamos el ritual, es posible pensar que disipa parte de esa energía psíquica. ¿Qué efectos en los miembros de la masonería tiene el fortalecimiento de estos símbolos? Lo que hemos dicho, pues, o sea, si efectivamente los arquetipos, ¿cierto?, están, los vamos a entender solo desde la perspectiva lógica o racional, como la teoría de Jung, ¿cierto? Los arquetipos van a operar en la medida, ¿cierto?, de que obedezcan a, o sea, los símbolos van a operar en la medida de que obedezcan a un arquetipo que se pueda activar en la mente de cada persona. Eso sería como la teoría de la psicomagia de Jodorowsky, ¿cierto? Por ende, si hay elementos simbólicos tradicionales que están ya en el ámbito del inconsciente colectivo, evidentemente que aspiran a tener una mayor eficacia. Si se eliminan esos elementos, la ejecución ritual va a poder perder la eficacia que se aspira. La modificación de la ceremonia, tanto en la forma de ejecutar o en el contenido simbólico de que está dotada, ¿cierto? Se mantiene justamente porque tanto desde la perspectiva de los arquetipos como desde la perspectiva más mágica de la que hemos hablado, donde hablamos de invocación a entidades espirituales que responden al llamado de estos símbolos, de estas invocaciones, desde las dos perspectivas, ¿cierto? Modificar el ritual amenaza con que la efectividad que se puede producir en el individuo se vea disminuida. Gracias. ¿Se podría decir que el egregor tiene estructura o únicamente algo de sentimientos, es algo de sentimientos personales? Yo voy a pedir, hermano Josué, que sea lo más breve posible en las respuestas para poder alcanzar un mayor número de preguntas, pero nos queda muy poco tiempo. No creo que hablar de egrégora se pueda comparar con el concepto de estructura. Creo que son voces contradictorias. Dice Honorio Núñez, al principio usted habló de la importancia de la pureza ritual, la cual está ahí por una razón.
la cual ha pasado de generación en generación. Sin embargo, la masonería ha evolucionado. ¿Se ha vuelto esta más flexible? ¿Qué tanto debe flexibilizar y evolucionar sin perder su pureza ritual? La verdad es que sobre eso me remito a lo que ya hemos discutido, porque esta pregunta es la misma que hicieron hace 2 minutos atrás cuando hablaron de la modificación de los rituales. La respuesta sería exactamente igual. Ok, la última pregunta. Entonces, ¿la masonería también es mágica? Bueno, de hecho hay autores que sí, plantean que sí, por algo Powell habla de la magia de la masonería. O sea, como dije, la masonería es polisémica y va a depender de las creencias de cada hermano, la naturaleza que quiera dotarle a su experiencia dentro de la orden. Muchas gracias, hermano Josué Albert Ormazábal y Morales, por su presentación de hoy día. Hermanas y hermanos, los esperamos el próximo miércoles 4 de noviembre a las 20 horas de Chile, en el segundo módulo de este seminario. Muchas gracias por su asistencia. Buenas noches. Gracias a ustedes, hermanos míos. Me despido. Que tengan una linda semana. Buenas noches. Chao, querido hermano, Muchas gracias, hermano Josué. Querido hermano, un placer de saludarte. Muchas gracias. Buenas noches. Gustavo. Gracias, querido hermano Josué. Buenas noches. Para todos. Hermano Josué. Buenas noches. Que estén muy bien. Saludos a todos. Buenas noches, que tengan noches. buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Héctor, muy buenas noches. Gracias por el salario. Muchas gracias, queridos hermanos. Muy interesante. Que tengan una buena noche. Buenas noches para todos, queridos hermanos. Gracias por el salario recibido esta noche. Gracias, hermanos. Un gustazo verlos. Saludos, buenas noches. Gracias. Gracias, queridos hermanos, por el salario. Gustavo, buenas noches. Queridos hermanos, buenas noches. Buenas noches a todos. Arriba en esta noche para todos. Buenas noches. ¿Quién es? Gracias, buenas noches. Cari, siempre. Perdón, hermano. Muchas gracias desde Ecuador. Muchas gracias. Muy bien, mi querido. Gracias. Todo un éxito tu reunión. Adelante, Simas. Muchas gracias, queridos hermanos, querida hermana. Un abrazo desde Villavicencio, Colombia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos, que descansen. Buenas noches, querida hermana. Totalmente. Gracias. Gran Logia del Norte despide. Gracias. Gracias a usted, hermano.